Bueno, señores, sean todos bienvenidos una vez más a este su programa Historias de los Grandes Deportistas. Ahora con la versión Historias de los Grandes Cronistas, el programa con un contenido diferente. Agradecemos como siempre al Instituto Nacional de Educación Física, el INEFI, que dirige nuestro gran amigo y hermano Alberto Rodríguez, que es el principal patrocinador de este su programa Historias de los Grandes Deportistas. Como siempre le damos la más cordial bienvenida a nuestro colega y hermano Luis Manuel Ferreras, que siempre comparte set aquí con nosotros. Bienvenido, Luis. Gracias, Tomás, y a todos ustedes que están en sus casas. Ya tuvimos la oportunidad de hablar en el bloque anterior. Ahora estamos aquí para conocer la historia de uno de los grandes cronistas de la República Dominicana. Sé que será uno de sus favoritos, así que vamos a escuchar ahora un poquito más sobre él en una interesante semblanza que nos leerá Tomás Acevedo. Bueno, hoy nosotros tenemos aquí a José Antonio Mena. Es un destacado cronista deportivo dominicano cuya carrera se forja en el legado de su padre, el legendario y siempre recordado Don Mickey Mena. Desde muy joven, José Antonio estuvo inmerso en el mundo deportivo. Acompañaba a su padre en el programa Béisbol Datos en 1997 y entró de lleno a la crónica deportiva poco después. José Antonio practicó béisbol desde niño en la Liga Manuel Mota. Incluso entrenó con organizaciones como los Mets de Nueva York y los Marineros del Seattle. Esa experiencia le otorga profundidad en su narración y en su función de comentarista. Combinado por su padre, entre seguir en los estudios o dedicar su vida al periodismo deportivo, José Antonio optó por la pasión del micrófono y la magia de las cámaras. A lo largo de su carrera, ha sido nominado al Premio Cronista del Año, así como Narrador del Año de los Premios a la Excelencia Cedeísta de la Asociación de Cronistas Deportivos de Santo Domingo. José Antonio Mena ha construido una sólida carrera y una gran reputación en el periodismo deportivo dominicano, especialmente en el béisbol. Inspirado e instruido por su padre, ha navegado con éxito entre el micrófono y la narrativa, las estadísticas y la pasión por el deporte, consolidándose como una voz respetada y voz autorizada en el panorama actual. José Antonio Mena actualmente labora para el equipo de los Leones del Escogido en la transmisión de televisión como narrador, además de los partidos del béisbol de las Grandes Ligas en la transmisión de Teleantillas. Así que Historias de los Grandes Deportistas hoy recibe a uno de los grandes cronistas deportivos que tiene República Dominicana. Vamos nosotros a hacer nuestra primera pausa comercial y retornamos con nuestro invitado de luxe. Bueno, estamos aquí nuevamente en este su espacio Historias de los Grandes Deportistas en la versión nueva, porque el objetivo ahora es que la persona conozca la trayectoria, la verdadera historia de todo aquel que está inmerso en el deporte, porque este programa, más que para conocer la historia, este es un programa motivacional, ¿verdad, Luis? Ayer, la semana pasada, recuérdate que teníamos a Pío Santana. Exacto. Y Pío decía que él no venía del suelo, que él venía del subsuelo, y narró de la forma como él salió, y es uno de los grandes empresarios, yo diría, de la comunicación. Hemos tenido historias como la de Francisco Coco Cordero, que son historias inspiradoras. El caso también de Francisco, de Ramón Santiago, de Palo Amargo, luchó para ser beisbolista. Entonces ese es el objetivo del programa, que las personas no solamente conozcan la historia, sino que este programa también les sirva de motivación para que ustedes vean que los atletas, los cronistas deportivos no vienen de la estratosfera, sino que son personas que han recorrido un amplio camino para llegar a donde están. Pero vamos a tener, aquí tenemos con nosotros José Antonio Mena, una cara fresca, uno de los cronistas, podríamos decir jóvenes, que verdaderamente ha impactado. Nos gustaría que José Antonio nos diera una panorámica así de tu niñez, dónde naciste, por qué tu pasión por la crónica deportiva. Sabemos que tenía la motivación de tu padre, pero nos gustaría que nos dé una panorámica de esos primeros años de José Antonio. Bienvenido al programa, José Antonio. Gracias, Tomás. Gracias a Luis también. Y saludos para los amigos que están en sintonía con ustedes. Primero, gracias por la presentación. La verdad que me gustó. Y esas fotos también viejas que consiguieron. Okay. Y la semblanza, de verdad que sí.
Y yo creo que ya hay que quitármelo de joven. Sí, porque ya yo tengo 50 años. No, pero Y todavía la gente dice que no, que es joven. Ya yo ahorita cumplo 30 años en la esta cosa, carrera, pues ok. comencé joven. Eso Eso- sí, ese es el comencé bien temprano. Y nada, tú sabes que como niño al fin, que uno nace, y sobre todo en esa época con su bate y su pelota, como siempre decía, mi deseo era ser pelotero. Mi papá fue pelotero también, Sí. aunque después terminó siendo un profesional del micrófono. Y lo intenté, traté de ser pelotero, lamentablemente no se pudo, como tú decías, estuve ahí con los Mets de Nueva York, también estuve con los Marineros de Seattle cuando Pintacora de los Santos, y pensé que sí, en algún momento iba a tener la oportunidad de firmar, pero Dios no lo quiso. Así es. Y nada, hasta que ya al final ahí tuve que decidir si me iba para una carrera diferente o seguir los pasos de mi padre, y es lo que hago. Decido seguir los pasos de mi papá y ahí comienzo a trabajar en el programa con él y después en las transmisiones. Pero tenemos entendido que tú jugaste cuando niño béisbol en la Liga Manuel Mota. Sí, sí, claro, yo jugué. Bueno, mi niñez completamente ahí fue en la Manuel Mota. Creo que entré como a los 5 años y ahí estuve ya hasta jugar a nivel de clase A. Y llegué a tener la oportunidad de estar con jugadores que incluso firmaron para Grandes Ligas. Yo, durante muchos años, la combinación de short y segunda de lo que era la selección de la liga, esos torneos del distrito que se hacían, después clase A, era con Plácido Polanco. O sea, Ok. tuve esa oportunidad de jugar con Plácido, con Tony Díaz, y miren la coincidencia que los dos Ok. estuvieron ahora juntos Junto con el con Escogido. los Leones y fuimos campeones, y Tony también, que aunque Tony no llegó a ser jugador de Grandes Ligas, pero Tony también era un pelotero que tenía muchísimas condiciones, pero Plácido sí llegó, y ahí tuve la oportunidad durante muchos años de formar parte de esa liga. Después pasé a la Liga del Oeste, que ya era una especie de más como de recreación, porque ya había dejado atrás mi deseo de ser pelotero. Y entonces también la Liga Amateur del Caribe, que ahí fue cuando ya me retiré los otros días, no hace tanto tiempo. Pero y Y ese en- paso entonces a los Marineros y a los Metros. Dice que no firmaste. No Ajá. sé cómo llegaste a esas dos organizaciones. Bueno, tú sabes que en ese momento, cuando uno trata de que lo vean, de Sí. conseguir una firma, yo voy a los Mets de Nueva York, donde es Eddie Toledo. Ahí incluso tuve la oportunidad de compartir con Alberto Castillo, que ya estaba firmado, Octavio Dotel, Jesús Sánchez, para mencionar algunos de los jugadores reconocidos, ¿verdad? Que estaban en esa época con los Metros, porque en el caso de Equilio Vera ya estaba un poquito más adelantado. El mismo Alberto también. Y luego de estar ahí como una especie de un año más o menos con Eddie, me voy porque me mandaron a perfeccionar algunas cosas, sobre todo de la velocidad. Recuerdo que yo en esa época trabajé incluso con Marisela Peralta, Ok. nuestra miembro del Salón de la Fama, atleta, bueno, de atletismo, entonces para trabajar precisamente eso de la velocidad con Marisela. Y ya después entonces ahí cuando me llevan donde Pitacora de los Santos, donde Seattle, ahí en los Trinitarios, y ahí duré un tiempo también con Pinta. Yo pensé que ahí que sí, porque de verdad que me fue muy bien en esa oportunidad. Y ahí también pude ver a David Ortiz ya firmado, que ya, Ok. David había viajado incluso. Damaso Marte, me llegó a enfrentar a Damaso Marte, recuerdo. Wilson Delgado, que ya eran peloteros que estaban hechos. Hechos. Sí, y tuve ahí la oportunidad porque a veces tú dices, bueno, no llegué, que ese era mi sueño de ser, pero también tuviste la oportunidad de vivir esa experiencia y sobre todo con jugadores que después tuviste que se destacaron y que, bueno, imagínate, me tocó transmitir jonrones de David Ortiz. Y de ¿Qué tú hecho, crees que te faltó para esa firma? No, yo el brazo, la velocidad, definitivamente que eso con Marisela la mejoré notablemente. Bajé el tiempo y no tenía un brazo muy potente, sí tenía buen bate y buenas manos. Mucha gente decía, si mi papá, que firmó, hubiera tenido el bate mío, hubiera llegado a Grandes Ligas. Entonces, a mí me faltó fue yo entiendo que lo del brazo, porque la velocidad definitivamente que la mejoré. ok, pero eso te sirvió, José Antonio, ya en ese proceso de jugador, para que ya tú en la crónica deportiva tuvieras una visión más amplia de lo que es Claro. el juego en sí. ¿En qué tú entiendes que te benefició? En todo, señores. El que ha jugado el béisbol, al final le va a sacar beneficio, porque no es lo mismo para una persona que no lo jugó. Cuando en ocasiones hay jugadas que si tú pasaste por esa jugada,
que lo viviste, más fácil para tú explicárselo a la gente. Es muy diferente al que no le haya jugado. Igual, yo siempre lo digo, nadie se quiere ponchar, nadie quiere cometer un error. Los fanáticos a veces son muy exagerados por el asunto de la pasión, por su equipo, con los peloteros, porque que no es fácil tú pararte ahí. Yo que tuve la oportunidad de ver recta a más de 90 millas, yo sé lo que es eso, ¿entiendes? Entonces, no es lo mismo para otro que habla en un micrófono que nunca. Que si acaso lo que jugó softball, chata, Sí. que pueda decir, no, pero mira, o un rolling, esa yo lo cogía hasta con las manos limpias. No, mi hermano, a veces el rolling más fácil era el que se te iba, por el exceso de confianza. Tú decías, no, eso es una jugada de rutina y a veces ahí, por eso tú cometías el error. Pero son cosas que definitivamente que uno le saca provecho. Y esa decisión ya de decir, bueno, no voy a seguir buscando ser pelotero, ¿la consultaste con tu padre, con tu madre, o fue simplemente tú o algún coach te dijo, mira, José Antonio, pasa esto? ¿Cómo llegó ese momento? Mire, yo podía seguir, porque ¿qué pasa? En esa época, ustedes saben que a los peloteros le quitaban la edad. Sí. Eso era algo normal aquí en nuestro país. Yo tenía 17 años. Entonces me decían, no, pero si tú esperas en 2 o 3 años más, cuando tú tengas 20, te firmamos y te ponemos que te firmamos con 17, 16. Entonces yo como que decía, como que no estaba en eso. Okay. Tú sabes que ya después que uno va creciendo, que ya uno va viendo otras cosas. Y como tenía la oportunidad de seguir los pasos de mi papá, yo le dije, bueno, pues, mira, yo voy a dar la pelota, ya me desencanté, porque oye, ahora es que tengo que esperar que 2 o 3 años, que para ver si después entonces me firma, entonces yo no voy a estar en eso. Entonces ahí decidí ya, bueno, vamos arriba. Haz tu curso de locución, prepárate y entonces ya vemos cuando tú entras conmigo al programa. Volviendo un poquito atrás, José Antonio, de esos tiempos que jugabas tú con la Liga Manuel Mota, nos gustaría que nos dé un panorama de tu niñez. ¿En qué sector tú específicamente naciste? ¿Dónde te criaste? ¿En qué sector tú correteabas? No, en Mirador Norte, ahí, desde que yo nací ya mis padres habían comprado esa casa y nada, ahí imagínate, era una época bonita porque es muy diferente a la época de ahora de los niños, que los niños solamente están en la casa jugando Nintendo, Sí. PlayStation, ese tipo de cosas. En esa época uno estaba en la calle y jugaba la plaquita, que jugaba la paribatea, de todo. Incluso mucha gente me dice que a mí el brazo se me fue ahí, porque también tú sabes que uno se ponía a pichar con pelota de goma, pelota de tenis, y eso hace mucho daño. Por eso a los muchachos jóvenes le dicen desde ahora que no utilicen pelota que no tenga ningún tipo de peso, porque entonces eso es lo que le hace un daño al brazo. Y eso es lo que uno más o menos hacía, porque en esa época uno andaba también en la calle todo el tiempo, y yo iba para el cine, yo recuerdo, era caminando. Sí, por ejemplo, en el Mirador Norte, eso es cerca del Colegio Quisqueya, que está en la 27 de febrero, y uno se iba para el cine, al Ifapol, se iba para... Y eso era caminando, no es como ahora, que ya ahora los muchachos, si no es un Uber, pues yo ni carro público quieren coger, ni una guagua, ¿entiendes? Eso es así. O sea, Antonio, entonces, ya olvidándonos de ese proceso, vamos ahora a lo que fue ya tu entrada a los medios de comunicación. ¿Recuerdas tú la primera vez que te tocó ponerte de frente a un micrófono? ¿Recuerdas ese momento? Sí, claro que sí. Mira, mi papá tenía el programa de Béisbol Datos en Onda Musical en ese momento, porque pasó por varias emisoras, pero en ese momento estaba en Onda Musical. Entonces yo iba allá en la mañana con él para verlo, cómo él hacía el programa. Hasta que ya después un día me dijo, yo creo que ya tú lo puedes hacer, porque nosotros practicábamos en la casa. Fuera del aire, hacíamos la práctica, como que estábamos en el aire. Entonces yo me dijo, yo creo que ya tú puedes hacerlo. Entonces nada, yo iba. Pero tú sabes que en esa época uno todavía tímido al fin, lo que uno daba los resultados, algunas cositas así, como que no, meterte en un tema profundo. Y ahí entonces yo comencé. Después recuerdo que ellos siempre hacían un viaje, cuando estaba la cadena de los Dodgers, hacían un viaje para Los Ángeles, y él me dijo, bueno, te vas a tener que dar solo en el programa. Y yo me quedé solo en el programa, hice mi programa yo solo, ya tú sabes, nervioso, y 1 hora, pero salí a flote, según lo que la gente dijo. Y ya después entonces comienzo a trabajar, precisamente en el 97 comienzo a trabajar en la cadena de los Dodgers. Esa fue mi primera transmisión. Mi papá era el comentarista, estaba de narrador, estaba Juan José Rodríguez, pero todavía Juan José no había entrado, creo que Juan José entró o entró después. Yo sé que, o por lo menos al viaje no fue, porque yo sí recuerdo que estaba Ildefonso Ureña, estaba también Félix de Sena, estaba mi papá, Héctor Cruz, que era el jefe de la transmisión, y el Joe Martínez en los comentarios, perdón, la voz comercial. Y entonces ahí fui a Los Ángeles y me tocó esa transmisión. Incluso recuerdo mi primera entrevista,
fue a Vladimir Guerrero. Wow. Y tú sabes que Vladimir no habla. No, Ahora que Vladimir ya habla un poquito sí, más. sí, Entonces, sí. para un muchacho joven, que es la primera vez que hace una entrevista y que en un terreno de Grandes Ligas, y me dice que mira, para que entreviste a Vladimir Guerrero. Y yo, ay, mi madre. Y entonces, ya tú sabes, yo asustado, pero nada. Le hice para preguntar a Vladimir, entonces Vladimir lo que me decía sí o no, y de una vez. Y entonces ya ahí, yo creo que esa fue la entrevista más corta de mi vida. Porque cuando ya uno tiene experiencia, uno trata de sacarle algunas cositas más, pero cuando uno es muchacho joven que todavía no tiene esa experiencia y te dicen sí o no, tú dices, ay, ahora que yo le pregunto, ¿entiendes? ¿Y qué tiempo pasó en tú ir a ver a tu padre a la cabina y que él te dijera, sí, ya ven, José Antonio? Yo hice el curso de locución en 1995, por medio, primero tienes que graduarte de hacer tu curso de locución ahí en la escuela profesor Otto Rivera. Y yo estuve creo que desde el 95 hasta el 96. Yo comencé a finales del 96 ya a hablar un poquito del programa, pero ya de lleno en 1997. Ok. José Antonio, te hemos visto en las dos funciones. Con el escogido, no, eres el narrador oficial de la transmisión de televisión, pero en las transmisiones de Grandes Ligas, ahí en Teleantillas, vemos que tú haces más la función de comentarista. ¿En cuál de las dos tú te sientes más cómodo? No, yo me siento bien en las dos. Me gusta más narrar, de eso me gusta más, pero yo no tengo problema con eso, de que si tengo que ser comentarista. En el escogido también lo tengo que hacer porque Michelle, Tuen y yo lo que hacemos es que nos alternamos. Michelle narra un juego, yo comento y viceversa. Y entonces aquí en Grandes Ligas me toca a veces una vez a la semana, porque está Juan José Rodríguez, está Carlos Almanzar, está Néstor Granwinkel, que también son narradores. Entonces, como yo puedo hacer las dos funciones, ahí me utiliza más como comentarista. Pero eso fue algo que me ayudó con mi papá, que cuando yo comencé, hacíamos las dos funciones. Por ejemplo, en la práctica. Yo narraba, él comentaba, me iba corrigiendo y después cambiábamos. Y entonces después alguien le dijo, pero mira, yo entiendo que a él le conviene hacer las dos cosas, pero más dedicarse a la narración, porque así ustedes mañana pueden trabajar juntos. Correcto. Si yo era comentarista, entonces con mi papá no iba a poder trabajar juntos. Y así fue que lo hicimos, entonces ahí por eso tuve la dicha de verdad de trabajar con él ya tanto en Grandes Ligas como también con el escogido. Bueno, el señor director nos está haciendo señas que vamos a una pausa, pero antes de la pausa quiero dejar una pregunta en el aire para cuando retornemos José Antonio no dé la respuesta. Mira, el juego final, la temporada pasada del torneo de béisbol invernal, sucedió algo al final del partido que llamó mucho la atención, incluso le gustó a la fanaticada. Y nos gustaría que José Antonio nos dijera si eso estaba planificado, ese partido con la jugada en el right fielder era la cadena de transmisión de los Tigres del Licey. Pero después que termina el partido, los muchachos del escogido, vamos a decir así, los muchachos, usándome el término, entonces toman la transmisión. ¿Eso estaba planificado o fue algo que se dio fortuito? Tú nos respondes después de nuestra próxima pausa comercial. Bueno, estamos aquí nuevamente en su programa Historias de los Grandes Deportistas. Como siempre, el agradecimiento al Instituto Nacional de Educación Física, el INEFI, que dirige nuestro gran amigo y hermano Alberto Rodríguez. Alberto, que ha marcado un antes y un después en el INEFI, la llegada de Alberto, que viene realizando tremendo trabajo y sobre todo con el rescate de las instalaciones deportivas en las escuelas. Y el deporte está llegando a las escuelas gracias al INEFI, gracias a Alberto Rodríguez. Cuando íbamos a la pausa, le hacíamos la pregunta y le dejábamos en el aire a José Antonio de ese partido que ustedes recuerdan, eso fue como quien dice ayer, de ese partido final, el Tigres del Licey, Leones del Escogido, una de las series más emocionantes de los últimos años en el béisbol dominicano. Pero al final, la transmisión del Licey, los muchachos del Escogido toman el comando e incluso despiden la transmisión. ¿Eso estaba planificado así, José Antonio, fue algo que se dio fortuito? Sí, ya se había planificado. Ya, gracias a Dios, en los últimos años eso ha cambiado notablemente, porque anteriormente lo que se hacía, por ejemplo, si estaba la cadena del Escogido y perdía, entonces había alguien de la otra cadena que estaba para hacer las entrevistas en el clubhouse. Y después entonces la misma presentación de la copa y todo. Pero bueno, yo incluso recuerdo, aquí hubo un momento, una época donde nada de eso se planificaba. Y eso era, terminaba el juego, porque dije, supuestamente los equipos no querían que le hablaran de eso. Dije, mira, ¿quién va a ser el maestro de ceremonia en la entrega del trofeo? ¿Quién va a hacer la entrevista? No, vamos a esperar que ganemos. Entonces, pues cuando ganaban, se armaba el reperpero, que nadie sabía quién era que lo iba a hacer.
Tanto así, le voy a hacer una anécdota, que fue cuando el Escogido barre a las Águilas en Santiago, temporada 2012-2013. Ese año, yo estoy allí en Santiago, pero yo no sé que me toca trabajar. Y yo voy con un grupo, aquí fueron muchísimas guaguas, imagínate, la serie estaba 4-0, el Escogido buscando la barrida en Santiago, el Escogido venía de ganar a las Águilas en esa famosa final de 9 juegos. Y nada, yo estoy con los amigos y estamos, ya tú sabes, estamos en bebida y estamos ganando el juego, estamos ya celebrando. Y cuando gano el Escogido campeón, y yo me tiro al terreno a celebrar, como mucha gente, y me encuentra alguien ahí de la producción, de la transmisión de las Águilas, me dice, qué bueno, José Antonio, que te veo, que necesitamos una gente para que conduzca aquí la ceremonia, la entrega del trofeo y haga las entrevistas a los peloteros. Y yo, mi hermano, pero a mí nadie me dijo nada, yo no estoy preparado para eso, incluso yo tengo hasta unos tragos arriba. Y me dice él que, no, eso no importa, ven, que te necesitamos. Y más, ya te van a dar el cue, oye. Ahí mismo. Así me agarraron así mismo, y me dan y que me pasa Santana Martínez. Ahí tenemos al compañero José Antonio Mena. Me agarraron así. Bueno, yo gracias a Dios después vi el video, vi que salió bien. Solamente recuerdo que me equivoqué en algo. Pero nada, tuve que subir a la tarima, hacer mi presentación, de la gente que estaba ahí. Oye, porque tú te preparas y quiénes son los que van a entrar aquí, quién va a entregar por parte del banco que entregaba la copa en ese momento, quiénes están de directivo de la liga. Y mentalmente tú estabas enfocado y mentalmente, y no me bebo un trago, ni loco me bebo un trago si me toca ese trabajo. Y recuerdo que fue solamente cuando yo acababa de entrevistar a Mauro Gómez y tenía ahí, tú sabes que soy rápido, buscando, encuentro a Starling Marte. Y digo, bueno, aquí estamos con Starling Marte, esto, lo. Entonces le digo, Mauro, dime. Cuando yo le dije, ¿cómo que Mauro? Y yo, no era que estaba con Mauro. Recuerdo que después viendo el video, eso fue lo único que me pasó, gracias a Dios, ¿verdad? Porque por suerte no había tomado tanto tampoco, pero eso no se hace. Y tú hablando precisamente del Escogido, cuéntanos cómo se da tu llegada al Escogido, ¿en qué año tú llegas ya a trabajar en la transmisión de los partidos de los Leones del Escogido? Temporada 99-2000, pero antes, como no te terminé la respuesta de la pregunta que me hiciste original, sí, se había planificado que si el Escogido ganaba, entonces iba a entrar a la cadena del Escogido. Y yo creo que eso es lo mejor, porque así, tú sabes que ya el que pierde es muy duro, como tener que hablar de la temporada, porque también el que ha ganado, tú tienes que hablar del que ganó, no el que perdió. Entonces, ¿quién mejor que una cadena de ese equipo para hablar de todas las cosas que sucedió durante la temporada con ese equipo? Entonces, así se planificó y por suerte a la gente le gustó. Pero hubo algún episodio previo, o sea, un campeonato anterior que un equipo no quisiera hacerlo de la manera más elegante o profesional posible. Y sí, eso, por eso es lo que te decía, porque nadie quería hacerlo, ¿entiendes? Una vez, por ejemplo, se escuchó que un equipo había ganado aquí en la capital y le apagaron las luces. Eso se comentó mucho y que no, quizá por ahí ya buscar una armonía entre los equipos de la capital fue que vino entonces. Yo recuerdo, incluso cuando el año de que el Escogido estuvo a punto de barrer al Licey, en el 2016, cuando el juego 5, yo recuerdo que nos dijeron, ese juego 5 que ganó el Licey era el Licey Home Club, y nos dijeron que estuviéramos ahí presentes para también hacer lo mismo. Así que ya desde esa época más o menos las cosas han comenzado a cambiar. Y más después de lo que pasó con los... Porque yo después me quejé, yo le dije a la gente, y le dije, mira, eso no se hace. Ustedes me hicieron a mí. Gracias a Dios que el asunto salió, pero eso no se hace. La gente tiene que preparar para eso. Entonces yo comencé en la temporada 99-2000. Ese año fue después de la temporada del famoso equipito del Licey. Que yo recuerdo, yo como fanático, yo no trabajaba todavía, yo hasta lloré cuando el Licey ganó ese juego, ¿verdad? Con el famoso Anthony Chávez. Y entonces ya después me toca entrar al año siguiente. Yo iba a entrar solamente para hacer la antesala, pero después a última hora Juan Julio Báez, que había trabajado el año anterior con el Escogido, por el asunto del huracán George, que los toros no fueron, que recesaron. Entonces, él a última hora decidió no trabajar con los Leones, quedarse allá en la Romana. Y entonces ahí me ponen a mí a narrar la segunda parte. Y aunque yo hice también radio y televisión, comencé en televisión y también entonces me tocó hacer radio, que incluso me tocó con Billy Berroa. Con Billy, wow. Ser comentarista de Billy Berroa, que para mí eso fue una gran distinción. Sí. Y precisamente hablando de eso, de ser comentarista de uno de los más grandes narradores dominicanos de todos los tiempos, pero ¿qué momento en tu carrera ya como cronista deportivo tú recuerdas con más
significación, algo que te marcó, sea un premio que ganaste, una entrevista que hiciste, un momento de tu carrera que tú entiendes que fue algo que tú lo viviste y lo sentiste en el alma? No, definitivamente yo siempre lo he dicho, que lo que fue el juego 9 de esa final de Águilas y Leones, porque cuando el Escogido gana en el 2010, fue en San Francisco, no me tocó trabajar. Y entonces cuando ganamos esa final, que sobre todo como fue batallada, Sí, batallada. que viene Jesse Gutiérrez de ese jonrón, donde Sí. ya estaba a punto de ganar el Escogido, a Fernando Rodney, se empata el juego, y después viene el hit de Andy Durst, ese momento fue el más grande, y fue un juego que estaba 4-0 ganando las Águilas. Y yo recuerdo que José Luis Mendoza y yo, porque Michelle no estaba en esa transmisión, lo hicimos prácticamente de pie. Empezamos a decir, bueno, vamos a ligar ahora de pie, vamos a ver si hacemos carrera, porque aunque yo tenía como ese sentimiento, yo estaba como positivo, porque tú sabes que en la temporada el Escogido varias veces le vino de atrás Sí, a las Águilas a las Águilas. y le ganaron. Incluso un juego del round robin también lanzando a Raúl Valdés. Sí. Usted recuerda que Raúl abrió ese juego con 2 días de descanso, hizo más de 100 picheos, que ahí hay que quitarse el sombrero con Raúl. Y entonces Mauro Gómez que viene con el jonrón, después el famoso error de Siriaco. De Siriaco, recordado. Y nada, hasta que llegó el hit de Pablo Zuna, después como se empata el juego con el fly de sacrificio y nada, y como terminó ganando el Escogido con el hit de Andy Durst, para mí que ese momento definitivamente es el que como que me marcó y el que yo siempre voy a tenerlo ahí del lado positivo, porque también hemos tenido cosas del lado negativo, ¿verdad? Ese bron de Gustavo Núñez, eso fue, ese día yo no dormí. Estaba transmitiendo la cadena del Escogido. Oh, pero toma, estábamos a Lady para ganar ya, un juego 4-2, y tú lo que menos vas a pensar que Gustavo Núñez que le va a dar un jonrón a Rafael Montero, ¿entiendes? Ya todo estaba preparado para uno celebrar en ese momento, porque el de Jesse Gutiérrez me tocó también, pero por lo menos después ganamos. Sí, de ganar. Este lo perdemos, porque si hubiéramos ganado después de entrar a séptimo y somos campeones, ya el de Gustavo Núñez tú lo olvidas. Aunque al día siguiente, por suerte ganamos, pero no estábamos nosotros en la transmisión. Que yo ese día estaba ya como hasta medio pesimista, por un lado, pero por otro yo no sé, como que tenía ese presentimiento de que todavía el equipo podía ganar, aunque más ustedes, pues cuando el Licey hizo el lío con el error de Cueto, hicieron esas 4 carreras, de ahí mi madre, ya ahora estamos feos, pero por suerte que fue ahí mismo después el inning siguiente que el Escogido tomó la ventaja. Pero salió esa línea de Francisco Mejía, ¿qué tú pensaste? Bueno, yo creo que Tomás estaba ahí con estamos ahí todos. Estábamos en el, para la gente, ¿verdad? Que no lo sepa, estábamos en el famoso séptimo cielo, en la parte del gallinero, como le llaman, porque ya ese es el palco más grande, donde ahí la gente habla de todo, a veces hasta menos de pelota que del mismo juego. Pero ese día todo el mundo estaba en pelota porque era un juego decisivo. Y cuando sale la línea, como yo estaba sentado en la parte de atrás, los de delante se separaron y como que me taparon un poquito la visión. Y yo de verdad le digo, lo he dicho, para mí yo vi a Sócrates Brito cortando la pelota y tirando el home play. Cuando la línea salió, pues fue una línea bajita. Bajita. ¿Entiendes? Yo lo que menos voy a pensar, pues yo no estaba mirando y que dónde estaba, yo lo que estaba mirando el home, a ver lo que iba a pasar, yo estaba mirando y que dónde están los jardineros, Sócrates Brito, ¿dónde tú estás? Y cuando sale la línea, yo lo que me imaginé fue eso. Yo lo vi, fue cortando y cuando que el tipo la atrapó. Wow, eso fue, mira. Pero mira, hay que reconocer, porque no solamente en ustedes que eran parte de la cadena de transmisión, los fanáticos, porque si te das cuenta, no había la cantidad de fanáticos escogidistas que uno pudo haber esperado, porque había mucho dolor con la derrota anterior. Claro, es normal. Incluso en la entrevista que han hecho los peloteros, la mayoría han dicho que ese juego lo sepultó. Que suerte que se hizo un meeting previo al partido, pero que todo el mundo se fue del estadio con la moral muy en baja. Pero agraciadamente se dio ese partido como se dio. Vino la victoria del equipo de los Leones del Escogido y la celebramos porque incluso yo fui uno de los que perdí el control y me olvidé hasta que estábamos en el palco de prensa, porque la verdad que fue uno de los partidos más emocionantes. ¿Tú consideras que ha sido una de las series más emocionantes que a ti te ha tocado trabajar? Claro que sí. Te mencioné esa de las Águilas y los Leones. Y esta definitivamente que hay que incluirla, por lo menos que me ha tocado trabajar. Sí. La de los Gigantes también fue buenísima, cuando el Escogido ganó en el 2010. Primero por los 17 años que tenía el Escogido sin ganar. Sí. Y recuerden que el juego número 8, que a mí me tocó narrar ese palo también de Wilson Metemí, que le da la ventaja a los Gigantes y se colocan en ley de 3 outs para ser campeones. Entonces tú decías, wow, a Metemí que no lo querían. Entonces va a ser el que va a encargarse de eliminar
al conjunto de los Leones con 2 jonrones ese día. Mm. Y después, por suerte, el Escogido empató el juego y ganó con el hit de Brian Peña. De Brian Y Peña. después entonces van a San Francisco y que de una vez comenzaron ganando y se llevan el campeonato. Esos 3 años, yo creo que esos 3 campeonatos yo entiendo que han sido los más batallados que me ha tocado a mí trabajar, pero yo creo que tenía una emoción todavía más grande. Primero porque era contra el Licey, que es el equipo más grande de nuestra pelota. Y segundo, después de lo que pasó en ese 6º juego con el jonrón de Gustavo Núñez, como ese equipo pudo recuperarse y ganar al día siguiente, cuando la mayoría pensaba que el Licey era campeón. Bueno, Mirabal dice, cuando se pone el juego 4-2, dije, bienvenido Roa, saca la champaña, comienza a celebrar. Ya yo estaba celebrando. José Antonio, tú sabes que nosotros estuvimos aquí ya cuando iniciamos la versión de historia de los grandes deportistas, en la versión de los grandes cronistas. Nosotros estuvimos aquí a Ricky Novoa. Uno conoce la trayectoria, La estampa de Ricky. Ricky hizo una comparación de los cronistas de esos años, 80, 90, 2000, y los cronistas de estos momentos. Eso destapó ciertos reperperos. Pero ¿qué entiende José Antonio Mena, que te tocó trabajar en parte de aquella época, 80, los 90? ¿Qué tú entiendes de la diferencia de aquellos cronistas deportivos con relación a la crónica deportiva actual? Yo siempre he dicho que siempre hay buenos, hay regulares y algunos. Eso de malo a mí no me gusta utilizarlo porque hay gente que dice, no, eso es como los peloteros. Tú sabes que hay peloteros que son las superestrellas. Entonces yo a veces lo veo como de esa misma manera y entiendo que los de esa época, y sobre todo que yo vi cómo era que mi papá se preparaba, la tenían más difícil que nosotros. Nosotros llegamos a tener una época muy fácil. Una época que donde ya con este celular tú haces lo que tú quieras. Yo hago una transmisión en el celular. Exacto. ¿Me entiendes? En esa época tú no puedes hacer una transmisión con un celular. Y sobre todo lo que le tocó, que tenía que esperar que le mandaran el mensaje de qué fue lo que, por el teletipo, qué fue lo que sucedió con la jugada. Y tú tenías que ir hablando, improvisando, señores. Y después, aquí era con un libro. El libro de récord. El libro era, el de la Liga Nacional recuerdo, el Green Book. El de la Liga Americana era rojo. El Who is Who, que hacía que tú buscabas para ver los peloteros, qué habían hecho más las revistas, que Baseball Digest, que el Sporting News, que hacía que se preparaban. Mi hermano, la tenían difícil. Y también lo de ahora, la misma tecnología. Porque antes tú tenías que ir al lugar a buscar la noticia. Ahora no, ahora todo te llega ahí. Tú entras a Instagram, tú entras a Twitter y ya te llegó todo lo que pasó. Entonces, lo de esa gente, esa generación, eso es algo meritorio. Pero siempre, vuelvo y te repito, porque a veces la gente quiere comparar, igual que los peloteros. Los peloteros de los 60, los 70 con los peloteros de ahora. Que Pedro Martínez no hubiera, Juan Marichal en esta época no hubiera completado todos esos juegos. Ajá, pero si Juan Marichal... si Pedro Martínez hubiera lanzado en la época de Marichal, a lo mejor iba a completar todos esos juegos. Entonces, es así. Por eso lo que tenemos que hacer es disfrutar las generaciones. Y nosotros, yo creo que hemos sido privilegiados en ese aspecto, porque nosotros hemos vivido, incluso en el deporte, en sentido general, si usted pone tú dices, bueno, tú viviste, yo viví, tú también, Luis, la época de los 80, de los 90, y estamos viviendo la época de los 2000, de los grandes atletas que hemos tenido. Entonces, eso es lo que tenemos que darle gracias a Dios que lo estamos viviendo. José Antonio, también tú pasaste un tiempo por los Gigantes. Cuéntanos esa experiencia. Sí, yo pasé a los Gigantes. Después de 2 años con el Escogido, el doctor Julio Jacín compra el equipo de los Gigantes. Me hizo una oferta buenísima. Fui donde el ingeniero Daniel Aquino y le dije, mira, me hicieron esta oferta para ver si me igualaba el asunto. Entonces me dije que no, que ahí no había dinero, que esto con lo otro, que tú eres un muchacho nuevo, está comenzando. Pues nada. Me fui con el doctor así en ese momento. ¿Y después cómo retorno nuevamente a la escuela? Duré 4 años allá con los Gigantes, la pasé de verdad de lo más bien. Y después entonces el doctor así compra el Escogido y me dice, nos vamos a los Leones. Y ahí regresé en el 2005 para el Escogido y ya ahí me he quedado hasta el sol de hoy, gracias a Dios. Bueno, señores, estamos aquí ya en la parte final del programa Historias de los Grandes Deportistas aquí en Teledeportes. En esta versión de la historia de los grandes cronistas, ya estamos en los minutos finales. José Antonio, ¿cómo tú te preparas mentalmente para una transmisión, ya sea del béisbol de las grandes ligas o del béisbol otoño-invernal? Mira, de la pelota de aquí, a mí me gusta siempre llegar temprano.
al estadio. Bajar al terreno, investigar, ¿verdad? Pues si tú te llevas solamente lo que tú ves en el boletín, o sea, el boletín te publica una gran parte de informaciones importantes, pero no es lo mismo tú hablar ya con el protagonista. Entonces eso me gusta. Porque es muy diferente. O sea, el Grandes Ligas no tiene la ventaja de toda la información que nosotros tenemos. Por ejemplo, yo entro a MLB Game Note del equipo, por ejemplo, me toca una transmisión San Diego y Cincinnati. Y ya yo busco el Game Note de San Diego, de Cincinnati. Ahí chequeo todas esas cosas. Los lanzadores, Baseball Reference. Entonces ya tú, desde temprano, ya tú te puedes preparar para una transmisión. Entonces esa es la ventaja que tú tienes en Grandes Ligas, que es muy diferente con la Liga Dominicana. Me dicen que allá, y bueno, me dicen no, porque he tenido la oportunidad de transmitir en Estados Unidos. Allá es muy fácil, porque primero te entregan un boletín completo con muchísimas informaciones. Y aparte de eso, cada transmisión tiene un producto que está ahí. Que si pasó algo, mira, búscame en qué año fue eso, en qué momento, y te buscan y te ponen, usted lo viste en la transmisión, le ponen hasta el video ya de todo eso para que tú lo comentes. Entonces, de esa Antonio, manera. tú vas a un equipo dominicano en estos momentos, tienes que coger un jugador y en base a ese jugador tú vas a redondear el equipo dominicano. ¿Cuál tú entiendes que ese jugador que tú escogerías de primero? Este mi pie de atleta y yo voy a hacer alrededor de Pero los tú dices otros. para el Clásico Mundial. No, de un equipo dominicano que tú entiendes en estos momentos. Tú decías de la jugador actualidad. dominicano de la actualidad. ¿Cuál es el primer jugador que yo escogería o yo pagaría una taquilla para irlo a ver? No, a Juan Soto. Juan Soto es jugador, señores. Fíjense que hasta MLB, Juan Soto, lo que hace Juan Soto es beber un vaso de agua, habla con la gente y ya MLB lo sube. Entonces, la gente dice que a Juan Soto le dieron mucho dinero, que no vale ese dinero. Lo que pasa es que aparte de lo que tú haces en el terreno de juego, hay un precio que tiene Juan Soto que otros no lo tienen. José Ramírez tiene años siendo el mejor antesalista de Grandes Ligas, pero no tiene ese carisma, no vende como vende Juan Soto, y entonces por eso se paga también. Entonces, esa es la diferencia que tiene Soto, y por algo le dieron más de 700 millones. Y si tendría que buscar un capitán para el clásico, el próximo clásico. Yo creo que el que se lo ha ganado ahora mismo es Manny Machado. Manny Machado. Sí. Digo, Robinson ganó todavía está ahí, ¿verdad? Aunque yo creo que ya ganó. Gracias por todo, ¿verdad? Pero ya yo creo que es el momento de darle la oportunidad a los demás. Y yo entiendo que aunque tengamos a Soto, tenemos a Tati, pero yo creo que la entrega que ha tenido Manny Machado en los últimos clásicos mundiales es el hombre que para ser el capitán de ese equipo. Bueno, señores, aquí nosotros ya llegamos a la parte final de su programa Historias de los Grandes Deportistas. Hoy conversamos una entrevista fabulosa con José Antonio Mena. Así que será el próximo viernes donde tendremos otro invitado especial. Bye bye.